libro de Joel. Vamos a continuar la clase. Hemos estado viendo la sección del 18 hasta el 32 y ahora vamos a concluir todo y vamos a ver el pensamiento. Déjame decirle que hemos avanzado tanto en Joel. Déjame decirle que yo he crecido y he aumentado un conocimiento que me ha ayudado a poder simplificar, a poder entender. Sobre todo esto en cuanto a los milagros, el derramamiento del Espíritu Santo, el propósito del Espíritu Santo, el propósito de los prodigios, y luego conectarlo con Zacarías y ver lo que es la imposición de demonios. Muy importante el ver estos puntos, el ver estas explicaciones del Antiguo Testamento. Había encargado el libro del hermano Dave Miller en cuanto a los milagros modernos. Y estaba leyendo las secciones, la explicación de 1 Corintios 12 hasta el 14 y toda la explicación que da y dije, wow, es maravilloso ver que cuando uno estudia la Biblia uno llega a la misma conclusión. Mi hermano estaba explicando todo lo mismo que yo expliqué, bueno, en detalles más profundos, ¿verdad? Porque el hermano tiene conocimiento del idioma griego a una profundidad y me llamó mucho la atención. Déjame decirle que lo que usted puede ver ahí, lo que hemos visto y estudiado, es importante para usted, porque gente está confusa en estos temas, especialmente en cuanto a milagros, señales, prodigios, visiones, sueños, todo eso, ¿verdad? La gente de hoy en día lo confunde. So, tenga siempre notas, analice, y cuando se acabe toda esta clase va a estar el libro listo. Nos faltan 21 versículos después de hoy, en los cuales vamos a estar navegando el capítulo 3. Y vamos a poder ver toda esa información ya por escrito y al alcance de todos. Muchos hermanos me han dicho, hermano, estos libros han ayudado mucho en mi crecimiento. Gracias por explicar estos versículos, gracias por explicar estos temas. Son sumamente importantes para la iglesia hoy en día. Okay? So, crezcamos en este conocimiento. Vamos entonces al versículo 31. Alguien que lo pueda leer rápidamente para finalizar lo que era la conexión del versículo 29. Bueno, desde el 28 en adelante y terminando desde el 31. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Okay. Recuerde que toda esta sección que Pedro trae al Nuevo Testamento, del versículo 28 hasta el 32, todo esto tiene que ser en la era cristiana. Todo tiene que ser en el tiempo del día de Pentecostés en adelante, no puede aplicarse nada atrás, dado a que él está aplicando eso hoy. Esto que oís es lo que dijo el profeta Joel. So, en el día de Pentecostés en adelante es todo este desarrollo. Y lo hemos visto de cómo hemos analizado versículo por versículo del 28, palabra por palabra hasta este momento. Analizamos el versículo 29, que nos hablaba en cuanto a los siervos y las siervas, y quiénes son los hijos y las hijas de Dios, aquellos que poseen el Espíritu Santo, aquellos al cual se les derrama el Espíritu Santo, lo cual vemos la conexión en el libro de los Hechos. Y versículos 30 y 31 entonces nos hablan de lo que es el cambio, de lo que va a estar viniendo. El sol se va a convertir en tinieblas, la luna en sangre. Estos son una descripción de una dificultad que va a enfrentar la iglesia hacia el futuro. En un futuro cercano, no lejano, ¿ok? A lo que me refiero con esto es esto que se inicia en el día de Pentecostés y se aplica ese día. Pedro está diciendo, esto que se están viendo inicia hoy, inicia con el derramamiento del Espíritu Santo. Y vamos viendo de cómo la iglesia va creciendo en su tiempo y se va desarrollando, pero llega un momento cuando esta descripción es usada por el Señor Jesús y lo usa en Mateo capítulo 24, versículo 29 al 34. Esta sección nos habla sobre la destrucción o lo que viene siendo en Jerusalén, los detalles que Jesús da. Y habla sobre Jerusalén, habla sobre la ciudad. Y en el versículo 32 vamos a concluir el porqué. Entonces, dice la escritura en Mateo 24, versículo 29 al 34, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, note, la tribulación de aquellos días, y estos días es la era en la cual está, lo cual es la era cristiana. En el tiempo para el año 70, cuando viene la destrucción de Jerusalén,
ya habían resultado algunos que habían tomado el trono, conocidos como los César. Y estos César que van cambiando, ¿verdad?, de dominio, de trono a emperadores, ellos habían afligido por la década de los 60 lo que era la iglesia. Una gran persecución se levantó. Esa es la tribulación que se está haciendo referencia a lo que ellos van a vivir cerca. Y en esos días el sol se va a oscurecer, note, y la luna no dará su resplandor. Esa descripción que está allí, que miran en pantalla, es la descripción que Joel está hablando. La descripción donde la luna no se va a convertir en sangre, donde el sol no da su resplandecer. Es una descripción que Jesús está aplicando para la destrucción de Jerusalén. Y todo este lenguaje simbólico, y tenemos que entenderlo de esta manera. Las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo de Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes. Del cielo con poder y en gran gloria. ¿Okay? Ahorita voy a explicar un poco del por qué se malentiende este idioma, esta descripción del capítulo 24. Pero vamos a seguir leyendo. Versículo en adelante dice: y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola, dice. Cuando ya su rama, está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Ahora, algunos han sugerido este pasaje, y si usted puede acompañarme ahí a Mateo, porque les quiero hacer unas señas ahí en lo que estamos viendo. Quiero que hagan nota de esto para que ustedes puedan dividir lo que es el pensamiento de la pregunta, o las preguntas que se hacen. Hay dos preguntas que se hacen aquí y que Jesús va a contestar. Encontramos que en el capítulo 24, en el versículo 3, los apóstoles les hacen la pregunta a Jesús. Y noten lo que dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, ahí viene la pregunta: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Ahora, esto es por lo que dijo en el versículo 2. ¿Veis todo esto? De cierto te digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Está hablando de la santa ciudad de Jerusalén. Y Jesús está diciendo, esto que miras no va a estar. Ahora los apóstoles en el versículo 3 están diciendo, ¿cuándo va a suceder esto? Y la conjunción, la otra pregunta: ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? ¿Ok? Cuando está hablando de su venida y del fin del siglo, es el fin del tiempo. Son dos preguntas que se están haciendo. Cuando él empieza a hablar sobre esta sección que estamos viendo, del versículo 29 hasta el versículo 31, hasta lo que viene siendo el versículo 35. Hasta el versículo 35. Entonces habla en cuanto a esto. Ahora, en el versículo 36 toma la segunda pregunta. Ahora va a contestar lo del fin del mundo. Y empieza: pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Entonces, está hablando de aquí, del versículo 36 a lo que acabamos de ver, en adelante, está hablando sobre lo que es el fin, sobre lo que es el tiempo, ¿verdad? Lo que va a ser el fin de lo que es. Sí. Quiero que tenga esto en mente. Este aire está soplando aquí. Quiero que tenga en mente que el versículo 36 en adelante está respondiendo a la segunda pregunta. Y la primera pregunta está haciendo respuesta del versículo 29. Pero ya lo dijo a través de una parábola también. Ahora está explicando. Todo esto, cuando se mantiene en su contexto, lo que Jesús está hablando de la luna, del sol,
Es lo que Joel está haciendo mención, pero no está hablando del fin del mundo, está hablando de la destrucción y las señales que vienen en o que aparecerán en el tiempo de la destrucción de Jerusalén. Por eso Jesús hace hincapié en el versículo 36 y dice, pero del día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Y es muy importante entender eso, porque cuando se habla del fin del mundo, Jesús ha hablado mucho de esto. En otra ocasión dice que será como ladrón que viene en la noche. No sabes. Por consiguiente, no hay señal. No puede uno decir, tal fecha se va a acabar el mundo. No existe eso. ¿Sí? Por eso tenemos que estar listos todos los días como si fuera el fin. Porque mañana tal vez, hoy tal vez en la noche se acaba. Hoy tal vez se va a acabar en 5 minutos. No sabemos, pero tenemos que estar listos y preparados para el fin. Entonces es muy importante ubicar esto. Cuando vemos Joel y encontramos esta aplicación, el versículo final 34 dice, de cierto os digo, que no pasarán esta generación. ¿Sí? La está aplicando. Esta gente que vive hoy en día, en el tiempo de Jesús, no va a morir hasta que esto suceda. Por eso es algo pronto, algo inmediato. Joel estaba hablando de esta señal. Joel ya la había profetizado, ya lo había dicho. Esto va a suceder. Jesús va y trae esto a flote para que ahora aquellos reconozcan que esto va a suceder en un tiempo futuro. ¿Sí? Igual como dijo Pedro, esto inicia hoy, en el día de Pentecostés, y abarcó hasta el día o la era en el tiempo 70, cuando viene la destrucción por los romanos hacia lo que viene siendo Jerusalén. Y según Josefo nos explica en sus escritos que todos murieron, pero que en eso ningún cristiano murió. Todos los residentes de Jerusalén fueron ejecutados por haberse resistido a Roma. Y todo empezó con la muerte de Jesús. Por haber matado a un hombre inocente, Pilato fue llamado a César, César le llamó, César le quita la vida. No se habla nada de que Pilato regresa de Roma. De ahí viene Tito, el general de Roma, y viene a investigar. No se quieren rendir, por consiguiente declara guerra, sitian la ciudad hasta el final y matan a todos. Entonces es muy importante reconocer la historia y saber, nadie sobrevivió. Vamos a ver luego en Zacarías el domingo, que también nos menciona una parte allí, cuando toman una profecía en la segunda venida de Jesús. Pero quiero que tenga esto en mente. Entonces cuando hablamos del año 70 y hablamos de Joel capítulo 31 y las señales que vienen, está hablando de la destrucción de Jerusalén. ¿Okay? Y quiero que tenga esto en mente. Ahora, ¿se acuerdan de los milagros, los prodigios que ya mencionó anteriormente? Para esta fecha, dice, va a desvanecer. ¿Okay? ¿Sabe por qué? ¿Saben por qué va a desvanecer sobre esta fecha? ¿Se acuerdan lo que dice Marcos 16, 19, 20? Bueno, vamos ahí, léalo otra vez. Porque esto es este pasaje es crucial para entender los milagros. Marcos capítulo 16, versículos 19 y 20. Alguien que lo tenga, que le dé lectura. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos saliendo, predicaron a todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con señales que la seguían. Amén. Noten que las señales estaban para confirmar la palabra de Dios. Por el tiempo de los 70, por ese entonces, encontramos que cuando el judío ya había podido confirmar las señales de Dios, y en gentil también, para ese entonces ya estaban desvaneciendo, no eran necesarias. Viene Judas inmediatamente después y dice, la palabra ya está completa. Ha sido dada en la posesión de los cristianos. Encontramos que inmediatamente después, o por este tiempo, estos milagros ya se empiezan a desvanecer a tal grado que ya no se miran estas señales. Usted lee los libros que fueron del tiempo de los 70 en adelante y no va a encontrar ninguna señal haciendo referencia a un milagro, porque ya desvanecieron. Incluso por los 60, cuando usted lee las epístolas de la prisión y lee en Filipenses capítulo 3 y encuentra a Epafrodito, usted va a encontrar que
Pablo dice, estaba tan grave, estaba grave a muerte. Pero Dios tuvo compasión de él. No dijo Pablo, yo lo sané, le impuse las manos. No dijo, hubo un milagro por un hermano, hubo sanidad. No, nada de eso menciona. Algunos han tomado el libro de Santiago. Recuerde esto otra vez, Santiago es el primer libro escrito. Uno de los primeros. Santiago realmente debería estar existiendo antes de Mateo. Pero sin embargo está Mateo, Marcos, Lucas y Juan para hablar del acontecimiento de la vida de Jesús. Pero de los escritos, Santiago es uno de los primeros. Y en ese entonces sí había imposición de manos. Y en ese entonces sí había sanidad. Pero ya cuando llega al final, por la década de los 60, 70, eso está desvaneciendo. Y ya ese humo o esas señales de Dios, esas manifestaciones cada vez se miran menos y menos. A tal grado no son necesarias. Por consiguiente, encontramos o concluimos, ¿verdad?, del Nuevo Testamento, de lo cual nos menciona Joel mismo, esto iba a cesar. Y si entendemos esto y comprendemos de cómo existió, 1 Corintios está escrito antes del 70. Y esto estaba existiendo. Pero sin embargo, Pablo les dijo, ¿se acuerdan? Les voy a mostrar un camino mejor. El camino del amor. 3 dones iban a continuar, la fe, la esperanza y el amor. Dice, pero sobre todo, el amor. Esos son los 3 dones, o las 3 P's, o las 3 dones realmente que se explican o se describen de tal manera. La fe es un don. Es un don que uno llega a obtener cuando uno manifiesta la obediencia al Señor. Entonces es muy importante tenerlo todo en su contexto. Esto le va a ayudar a usted a explicarlo. Haga notas, explique allí en este contexto. Joel es aquel profeta que habla de cuándo van a cesar los milagros. Zacarías nos habla de cuándo van a cesar las imposiciones de demonios. Todo esto va de la mano. Muy importante. Ahora, versículo 32, alguien que no lo pueda leer. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación. Como ha dicho Jehová, y entre el remanente el cual él habrá llamado. Déjenme les hago unas observaciones y quiero ver, quiero que ustedes, espero que ustedes razonen de acuerdo a lo que les he explicado y lo que han visto. 2 preguntas. Está hablando, hasta ahorita hemos visto que ha hablado simbólicamente, ¿verdad? Hasta ahorita. La luna, el sol, no es literal, es simbólico. ¿Este pasaje se debe de aplicar literal o simbólico? Está en el mismo contexto. Simbólico. ¿El 32? El 32. Simbólico. Porque lo anterior fue simbólico, lo que continúa en la misma sección tiene que ser simbólico. Entonces quiere decir que representan algo. ¿Ok? Y el otro, cuando habla de remanente aquí, ¿está hablando del remanente que salió de la cautividad de Babilonia? ¿O está hablando del remanente en el tiempo del Nuevo Testamento? Recuerden, si del 28 empieza a aplicarse en el día de Pentecostés, todo lo demás se tiene que aplicar en la era cristiana. Esto no se puede regresar al Antiguo Testamento. Esto que se está diciendo es hacia el Nuevo. Aquí el monte de Sión, aunque hay un lugar literal, no está hablando literal del monte Sión. Aunque hay una ciudad, Jerusalén, y es la santa ciudad de Dios, no está hablando de la santa ciudad literal. Aunque hay un remanente que habló en el Antiguo Testamento, no está hablando de ese remanente. Está hablando del remanente en la era cristiana. Entonces es muy importante que usted y yo lo ubiquemos en su tiempo. Ahora, muy importante, ¿no? Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. Esto es una de las explicaciones que mucha gente dice, ahí está, invocar, solamente tengo que decir y me salvaré, solamente tengo que confesar, solamente tengo que recibir a Jesús en mi corazón y soy salvo. No, invocar aquí no es solamente proclamación de palabras, aunque la determinación de la palabra hebrea es llamar, recitar, leer, gritar y o proclamar. Pero la gramática de esta palabra hebrea implica una acción que se describe. Esto es una acción que haces y describe esa acción. ¿Sí? Lo cual implica más que el simple hecho de proclamar, ¿verdad? Más que
que eso, de no nomás decir, bueno, yo creo en Dios, por consiguiente soy salvo, o ya recibí a Jesús en mi corazón, por consiguiente soy salvo. Es más que eso. Es más que recitar algunas palabras. Es una acción que se hace la persona al reconocer su condición. Porque reconozco mi condición, voy a proclamar a Dios, ¿sí? Voy a hacer la acción de llamar, de declarar al Señor de una manera obediente a lo que Él me está diciendo. Y lo vamos a ver más adelante. Mire, la palabra de Dios, aquí es donde entran las versiones. La palabra de Dios dice, y todo el que confíe en el Señor será salvo. Ahora aquí habla de confianza. Note que aquí ya la palabra ya cambió. ¿Por qué? Porque la aplicación es correcta. El confiar, ¿sí? La hermana confía en el hermano. ¿Por qué confía en el hermano? Porque mira todo lo que el hermano hace día con día, semana tras semana, año tras año hacia con ella. Y su confianza entonces está en él. La traducción lenguaje actual, pero yo salvaré a los que me reconozcan como su Dios. Reconocer a Dios es estar dispuesto a llevar a cabo una acción. Y no se trata solamente verbal. Esto es lo maravilloso de la gramática hebrea, y cuando la aprendemos nos ayuda a entender un poco más. Lamentablemente, ¿verdad?, algunos fallan en ver esto. El idioma hebreo no tiene tiempo. En otras palabras, no es tiempo presente, que quiere decir que es una acción que continúa. No es tiempo pasado, como el aristo, una acción que se hizo. No, esto describe la acción de la persona, describe la acción del verbo. Y en este caso, muestra que la acción, el proclamar, es mostrar confianza, es reconocer a Dios. Bueno, sería la pregunta, ¿cómo le reconozco? ¿Cómo se confía en Dios? ¿Cómo reconocer al Dios, el único, verdad, soberano? Es manifestar una confianza a la voluntad, su palabra. Cuando uno reconoce su palabra, cuando uno está dispuesto a obedecerla, tal y como es, sin quitarle, sin agregarle, solamente leerla y decir, esto es lo que Dios dice, esto es lo que Dios espera de mí, esto es lo que voy a hacer yo, porque así Dios lo dice. Vemos el pasaje, Marcos 16, el que creyera y fuera bautizado será salvo. Eso es creer, eso es confiar, eso es manifestar y reconocer que Dios es Dios. ¿Cómo? Bautizando, creyendo, llevándote al bautismo, porque confías en Dios. Eso es lo que te está pidiendo, por consiguiente eso concluyes y te dice serás salvo. La primera. Segundo, el bautismo corresponde a esto, ahora nos salva. Sí, el bautismo, según Dios ha estipulado. ¿Por qué? Porque así Dios lo puso. Tiene que haber purificación. Y el agua es el elemento que usamos para lavar. Lavamos la ropa con agua, lavamos los trastes con agua, lavamos los carros con agua, lavamos nosotros con agua. Bueno, Dios dice, usa ese elemento para simbolizar, para reconocer que cuando tú vas al agua, estás purificando tus pecados, tu conciencia de que estás haciendo ese mismo acto. No es simbólico, es lo que Dios está pidiendo de ti. El confiar, el reconocer, no se nomás se reconoce simbólicamente, no solamente yo confío en Dios y voy a recibirlo en mi corazón y Él me va a salvar. No, tienes que manifestar confianza en Él. Tienes que manifestar obediencia a su palabra. Y esa obediencia va a hacer que tú confíes. Y porque confiaste, vas a ser salvo. Entonces, lo que nos dice Joel, dice, y todo aquel que proclamare el nombre de Jehová será salvo. Sí, si proclamamos a Dios, vamos a recibir la salvación. Porque está dispuesta la persona a sujetarse a su voluntad. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados. El lavar pecados implica la salvación. Y note, invocando su nombre. Viene siendo lo mismo, el invocar, el proclamar, no solamente decir, bueno, voy a bautizarme invocando el nombre del Señor, voy a reconocer a Dios. Por eso voy al bautismo. Él es el Dios único y Él me da esta salvación, este perdón. Por eso lo voy a hacer. Esto es algo que Dios requiere de mí. Esto es algo que Dios espera que yo muestre mi fe en Él.
Eso es lo que está diciendo Joel. Y es muy importante, por eso hay que regresar al Antiguo Testamento. La gente aquí es donde encontramos una confusión, especialmente en el mundo religioso hoy en día. Una y otra vez vemos que las personas que proclaman son las mismas que ¿qué? Que confían. Y si confían, están dispuestas a ¿qué? A mostrarlo. ¿Cómo? Con sus acciones. Una persona que tiene fe en el Señor está dispuesta a ir al bautismo. ¿Sí? Está dispuesta a ir y obedecer la voluntad de Dios. Una persona que tiene fe. La persona que no tiene fe no va a ir al agua. No va a ir simplemente. ¿Por qué? Porque no confía. Está dudando. Está diciendo, no, es que no sé si realmente hacerlo o no. No, Dios te está diciendo. Y si ya depende de ti, si lo quieres hacer o no. Pero cuando no hay fe, es porque se duda de la palabra de Dios. ¿Sí? Es cuando la fe todavía no entra. Por eso dice que la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Cuando la persona tiene fe, va a hacer lo que la Biblia dice. Cuando la persona no tiene fe, no lo hace. Por más que le expliques, no tiene fe. Porque no cree, está dudando, está poniendo en tela de juicio la palabra de Dios. Y aunque le enseñe la evidencia, en ocasiones las ignoran y no las quieren recibir. Ahora, la segunda parte del versículo. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación. Recuerde, el monte de Sión y Jerusalén. El monte de Sión es un lugar literal. Eso refleja o simboliza o deja saber que el monte de Sión es toda la tierra de Jerusalén. ¿Sí? Es algo que representaba, algo que se manifestaba o se reconocía como santo. La tierra de Dios era santa, la santa ciudad, ¿verdad? Entonces cuando vemos, si hay lugar físico, el monte Sión es un lugar físico, Jerusalén es un lugar físico, pero no está hablando físicamente de estas dos cosas. Está hablando en el sentido espiritual, en el sentido simbólico. Joel está trayendo esto a mente. En el monte Sión es considerado un monte santo por excelencia de Dios, según Salmos 2:6, al igual que toda la tierra de Jerusalén, con referencia a la espiritualidad de la nación de Dios. O sea, metafóricamente, todos los residentes del monte o ciudad son hijos e hijas de Dios. Y esa es la manera que Dios presentaba esto. Ahora, cuando vamos viendo, y aquí usted verá que casi la pantalla está azul, por los pasajes que hay que considerar. Cuando estamos viendo el monte Sión y la Jerusalén de Dios, estamos hablando de dos cosas, aunque son separadas, estamos hablando de la misma. Estamos hablando de aquello que le pertenece a Dios. Estamos hablando de aquello donde Dios está, su morada, su presencia. Estamos hablando donde no solamente se encuentra su presencia, sino estamos hablando de aquello que más adelante el Nuevo Testamento nos dice, que la Santa Sión es el monte de Dios, la cual es la iglesia. Y por eso es metafóricamente la aplicación en el tiempo cristiano o del cristianismo, en esa era, es donde se está aplicando este versículo. Y cuando lo aplicamos ahí, el Nuevo Testamento lo respalda. La iglesia del Señor, ¿verdad? Jesucristo dijo, y tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Posesión. Colosenses 1:18 dice que a Cristo lo ha puesto como cabeza de la iglesia. Versículo 24 reforza eso. Pero note Hebreos 12 y capítulo 12, versículo 22. Note, ese capítulo tiene dos versículos que debemos de enfatizar. Alguien que lea el versículo 22 y luego se brinca al versículo 28. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad de Dios vivo, Jerusalén celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Versículo 28, hermano. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud mediante ella, sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Note que está hablando el escritor, dice, ahora nos hemos acercado, ¿sí? Versículo 28,
dice, ahora recibiendo nosotros un reino inconmovible, tenemos que ser agradecidos por Dios, tenemos que tener ese agradecimiento a Dios por lo que nos ha dado. Y el versículo 22 dice, nos hemos acercado al monte de Sión. No está hablando de Jerusalén terrenal, incluso ahí el escritor dice Jerusalén la celestial. Estamos hablando de la iglesia. Es muy importante que cuando vemos a Joel capítulo 2 y habla del monte Sión y Jerusalén, lo está aplicando en este tiempo en la cual el escritor de Hebreos lo aplica correctamente y lo deja saber. Es la iglesia, ese es el monte de Dios, es donde está la presencia de Dios, es donde Dios ha permitido que sus bendiciones estén, es donde Dios nos ha recordado que cuando esto sucede, ahora Él nos deja saber, ¿verdad? En la parte del principio de Joel capítulo 2 y versículo 38, que es donde toda persona que invoca el nombre de Dios llega a la salvación. ¿No es así? Esa es la iglesia. Cuando eres añadido, Hechos capítulo 2 lo explica. Entonces recuerde una y otra vez, la escritura se explica sola. Hay que conectar los pasajes. Joel capítulo 2, versículo 32 es parte de Hechos capítulo 2. Es parte de lo que el escritor de los Hebreos nos acaba de mencionar. Ahora note Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4. Note ahí, Gálatas capítulo 4. Y vamos a ver versículo 26. Mas Jerusalén de arriba, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Ok, so note que aquí habla de Jerusalén. ¿Es la literal? No, es de arriba, es la celestial. Es lo mismo que acaba de decir el escritor a los Hebreos. Cuando se habla de Jerusalén, cuando se habla de Israel, en ciertas ocasiones, no todo el tiempo se está hablando literal. Y eso es lo que la gente falla en reconocer. So, tengamos esto en mente. Podríamos leer Apocalipsis 3:12, Apocalipsis 21:2, Apocalipsis 21:10. Es lo que nos habla, nos menciona la iglesia del Señor, y es en esta iglesia en la cual se encuentra la salvación. Y es lo mismo que dijo el principio del versículo 32. La salvación viene a aquellos que invocan, confían, rinden su vida al Señor, porque ahí lo proclaman, y es allí mismo a la cual ahora el monte de Sión y Jerusalén, la iglesia y el monte fuerte y conmovible, al cual se añade. ¿Lo cual es? La iglesia del Señor, donde se encuentra la salvación. Joel había hablado de esto. Joel había dicho esta profecía. Pero nos fallamos en reconocer esto por la falta de conocimiento del profeta Joel y las profecías. Ahora, vamos a concluir esto rápidamente. Como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual Él habrá llamado. Note que aquí habla de un remanente. La última parte del versículo dice, como ha dicho Jehová. Esto quiere decir que ya fue en el pasado, ¿verdad? Lo dijo Dios anteriormente. El profeta Elías lo dice. Mas en el monte de Sión habrá un remanente que se salve y será santo, y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. ¿De qué está hablando esto? ¿Posesiones literales? No. El profeta Elías está viendo hacia el futuro. El profeta Elías está trayendo esta visión, está declarando esto, que se falla, porque cuando la persona mira remanente, todo el tiempo piensa en la cautiverio de Babilonia. Sin embargo, la escritura nos apunta a algo más. Esto Dios ya lo había dicho, esto Dios lo había declarado, el profeta Elías lo recuerda. El remanente no es el remanente del Antiguo Testamento. No está hablando de Nehemías capítulo 1 y versículo 3, que regresó y posesió la tierra. No está hablando de eso. Sino el remanente que llamó a través de su mensaje salvador, el Evangelio. Cuando usted lee Hechos capítulo 2, y usted encuentra que hay judíos que vienen de todas partes a Jerusalén. Ese es el remanente que queda. Y ese remanente viene y obedece el Evangelio. A ese se le proclama el Evangelio.
Pero en el tiempo, cuando iba a cesar todo, después de la destrucción de Jerusalén, hubo un remanente. ¿Sí? Hubo un grupo de creyentes en el Señor que permaneció y continuó hacia adelante. Entonces vemos esto. Esto es a lo cual se está hablando. Tanto en el tiempo del día de Pentecostés en adelante, hasta después de la destrucción del año 70, encontramos que hubo remanente. Que hubo un grupo de creyentes que continuaron y permanecieron fieles a Dios. Ahora, el tiempo se nos ha ido, solamente le voy a dar el pensamiento rápido. El pensamiento es lo que Dios ha prometido. ¿Qué tanto está usted al tanto de las promesas de Dios? ¿Qué tanto las sabe? ¿Qué tanto las recuerda? Aquí lo que habla del 18 en adelante son promesas. Y yo aquí quise señalar 6. Número 1, lo que ha prometido Dios es perdón. Dice el versículo 18 que porque Dios está dispuesto. Y ahí usa una palabra diferente, sin embargo el original dice es paciente. Dios es paciente y va a brindar la salvación, el perdón. El versículo 18 habla de una paciencia. Esta paciencia de Dios nos ayuda a recordar Hechos 17, versículo 30 al 31. Dice que en tiempos pasados Dios había sobrepasado la ignorancia. ¿Por qué? Porque el Evangelio no estaba revelado. Estaba oculto. Es el misterio que Pablo viene a revelar y dar a conocer y manifestar en el tiempo del cristianismo. Lo que Pedro vino a revelar. Sin embargo, hay un tiempo cuando Dios permite esta ignorancia. Hay un tiempo cuando Dios es paciente, porque aún no tienen acceso a la gracia. Provisiones también. Dios prometió provisiones. El versículo 19, 21 a 26 habla de provisiones. Cosas que se otorgan a la persona. 3 cosas sobresalen: el alimento, el agua y la salud. A veces pensamos en salud literal o física. Dios está hablando de una salud espiritual. Un alimento espiritual y agua espiritual. Nos está hablando de que cuando usted y yo venimos a Cristo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nos dice que cuando vamos a Cristo, nos hará de un manantial de agua que fluya sobre nosotros. Podremos dar vida a aquellos que están alrededor. Nos dice también cuando venimos a Cristo, entonces tenemos vida. Porque tenemos una salud espiritual, no física. Entonces nos deja saber esto. Esto es otorgado, esto Dios lo va a dar. Buscar primero el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os vendrán por años. Dios ha prometido dar. Todas las provisiones se encuentran en Cristo Jesús. Todas esas bendiciones están ahí. La protección, versículo 20 al 27. Dios prometió proteger. Sí, voy a alejar al que viene del norte. Voy a quitarte el enemigo y su poder. Lea Hebreos, capítulo 2 y versículo 14. Lea lo que vino a hacer Jesús. Note lo que dice Hebreos rápidamente. Hebreos capítulo 2 y versículo 14. Y quiero que tome nota en esto, porque dice: así que por cuanto los hijos participaron de la carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo. Vino a deshacer sus obras, vino a quitarle su poder. Si usted lee la protección de Dios en Mateo 12, versículo 29, dice que había un hombre fuerte, pero viene uno más fuerte y lo ata y lo limita y le quita el botín y lo reparte. Si usted lee ahí mismo lo que viene en 1 Corintios 15, el 55 al 57, dice: oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? ¿Qué puede hacer la muerte con usted? En nada le afecta. La muerte lo acerca a su creador. Por eso el cristiano debe tener miedo de morir. Tenemos que estar motivados, porque esa muerte que viene física, aunque va a doler un instante, aunque va a doler un proceso, pero lo que viene detrás de eso, si estamos bien con el Señor, nuestro trabajo no es en vano, termina diciendo el apóstol Pablo. Nuestro trabajo no es en vano. Gócense. No tiene poder el enemigo. ¿Protección ha prometido Dios? Claro que sí, nos la ha dado. En lo cual también proveyó todo lo necesario para vencerlo. ¿No nos dio la armadura espiritual? Para que la usemos y podemos defendernos del enemigo. Sí. Incluso Santiago capítulo 4 versículo 7 nos dice que si nosotros nos sometemos a Dios y resistimos al diablo, Él huirá de nosotros. Todo nos ha dado para la protección. Todo. Sabemos que Dios ha prometido protección. La presenta. Ahora su presencia. Versículo 28.
el derramamiento del Espíritu Santo, versículo 29. Sobre mis siervos y mis siervas será derramado. Presencia, Dios está contigo en todo momento, en todo lugar, bajo toda circunstancia. Siempre está Dios. ¿No lo ves? No físicamente, pero ahí está Dios. Tenemos que confiar en esa promesa. Tenemos que recordar, su presencia está conmigo, porque yo tengo su espíritu, porque Él me ha enviado a este compañero, porque Él me ha dado de su presencia. Por eso todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por eso todo puedo continuar a hacer. Dios ha preparado todo para que su pueblo fiel sepa de su presencia. Mateo 28, versículo 20, enseñándole todas estas cosas, y yo estaré con vosotros hasta el fin. Vemos una y otra vez, Dios ha prometido, estas promesas son para ti, son para mí. Recuerda el sello, Dios te ha sellado, y ese sello te identifica como su hijo, su hija, y eso denota que Él siempre está contigo. Esa promesa está para siempre. Los prodigios también. Prometió ciertas manifestaciones en tu vida, ciertas cosas que se hicieron. ¿Qué prometió? Prometió que Él iba a confirmar su palabra con sus siervos. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Importante reconocer esto. Jesucristo vino a confirmar que el mensaje viene del Padre. Y esa gran señal que Él hizo, ese sacrificio, esa vida que Él entregó, esa sangre que Él derramó, eso ahora nos deja saber con señal que es la promesa de Dios, el nuevo pacto. Pues sí nos dio prodigios, sí nos dio señales. Dichas señales todas apuntan a Cristo Jesús. Deja saber el apóstol Pedro cuando les habla a los judíos en el día de Pentecostés y dice que ha sido confirmado por prodigios, señales y milagros. A este Jesús, a quien vosotros crucificasteis. Dios le ha hecho Señor y Cristo, versículo 36. Y preservación. Versículo 32, acabamos de ver la salvación. Todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Va a salvar, te va a preservar Dios. Dios ha preparado todo para que todos llegaran a tener acceso a la salvación que Él ofrece. Jesús no vino para condenar el mundo, vino para salvar. Pero cuando venga por segunda vez, dice el escritor de los Hebreos, no va a venir concerniente al pecado ya, va a venir a traer juicio. No va a haber más sacrificio. Lo que Él ya hizo, lo hizo para salvarte, lo hizo para darte vida. Entonces, concluyendo esto, ¿deseas las promesas de Dios? ¿Estás listo o lista para obedecer? Porque todas estas promesas Dios las tiene para ti y solamente tú las puedes tomar si estás dispuesto a hacer su voluntad. Vamos a tener un himno de invitación. Si alguien ha considerado su situación, ha considerado su vida y desea venir a Cristo, no demore más. No deje pasar el tiempo. No deje que la pereza lo detenga. No deje que la falta de responsabilidad lo detenga. No deje que las cosas del mundo lo detengan. Necesitamos rectificar nuestra vida siempre con Dios. Vamos a tener este himno de invitación.